Listo. Listo. ¿Cómo se hace? Ahí. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy día tenemos que aprender sistema nervioso autónomo, tenemos que aprender la inervación de la lengua. Está inervado por 5 pares craneales, pero tenemos que saber de qué manera. ¿Ya? Vamos a aprender cómo está inervada la faringe. Después en el cadáver vamos a ver puros pares craneales. Vamos a ver que se ve el lagrimal, supratroclear, supraorbitario. Se ven las ramas hemorroidales anterior, a posterior. Vamos al cadáver después. También vamos a ver músculo superior y inferioideo. Y vamos a ver para qué más nos alcanza. ¿Ya? Eso en el cadáver. Pero esto de aquí que yo les voy a explicar es sistema nervioso autónomo. Para que ustedes me entiendan, ustedes se acuerdan que... Pase. No hay este examen, ¿no? ¿O sí? No. Ah, ya. Ya no va. Entre todos los dos. Bueno, Una pregunta por la lengua. Ya. Entonces nosotros tenemos que aceptar antes que tenemos sistemas en nuestro cuerpo. Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio, o sea, tenemos sistemas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en sistema nervioso. Aquí, miren, abrevié sistema nervioso. Desde un punto de vista anatómico, es decir, estructura, se lo divide en sistema nervioso central y periférico. ¿Quiénes componen el central? El encéfalo y médula espinal, ¿no ves? Que eso lo estudiamos en el video de paraespinal, el encéfalo y médula espinal. ¿Y el periférico quiénes son? Los nervios. Todo lo que se haga en la periferia, es decir, los nervios buscan aquí en el bar, van a la periferia. Por lo tanto serían nervios craneales y nervios raquídeos. Ya está. Ya tenemos punto de vista anatómico, pero ahora nos falta punto de vista funcional. Y aquí vamos a hacer una raya, vamos a poner autónomos. ¿Ya? Y el autónomo se divide en simpático y parasimpático. Entonces, esto es lo que tenemos que entender el día de hoy. Y normalmente esto no le dan mucha importancia y es muy clave, ¿ya? Y no le dan mucha importancia. Entonces nosotros tenemos que encargar de darle la importancia que se merece a eso. Y para eso vamos a decir lo siguiente. Autónomo hace referencia a que yo no lo controlo. Se controla automáticamente. ¿Ya? Entonces, escuchamos eso y decimos, bueno, sistema nervioso autónomo se controla solo. La función simpática, la función parasimpática se controla solo. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Por eso dice funcional, se encarga de la función de nuestro cuerpo. ¿Alguien puede controlar su corazón? No podemos, ¿cierto? Mi estómago, no puedo. Ya solito se controla. Entonces, toda la inervación de las vísceras es inervación autónoma. ¿Ya? Es autónoma. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente acá. Tenemos una función simpática y parasimpática. Hacen lo contrario. ¿Ya? Hace totalmente lo contrario. Pero ¿quién me da la inervación parasimpática? ¿Quién me dará esa inervación? Voy a poner raya aquí y voy a poner pares craneales. ¿Ya? Los pares craneales se encargan de la función parasimpática. Ahorita vamos a ver cuáles son y por qué. Pero ¿quiénes me dan la inervación simpática? No. Ganglios simpáticos o cadena ganglionar simpática. Este nombre es mejor. Ya, cadena ganglionar simpática. ¿Se acuerdan qué son los ganglios, no ves? Son conjuntos de somas, pero que están a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Ahora nosotros nos preguntamos entonces, ¿y dónde están esos ganglios que estamos hablando acá? Que me controlan la función simpática. Entonces, para yo ubicar esos ganglios, porque me dice que están como cadena, yo voy a irme aquí a la pizarra. ¿Ya? Voy a irme aquí a la pizarra y los voy a poner. Estas son las vértebras que tenemos en el cuerpo, en la columna vertebral. ¿Tenemos vértebras? Sí, estamos llenos de vértebras, la columna vertebral. A los costados de la columna vertebral, es decir, aquí a los costados, vamos a encontrar los ganglios. ¿Ya? Así, pero están unidos por tejido nervioso. Así. Es por eso que se los llama cadena ganglionar, porque es como si fuera una cadena, ¿no? Es como si fuera una cadena. Es una cadena. Entonces, cadena, pero son ganglios, cadena. Tiene simpática, por eso se llama así, cadena ganglionar.
parasimpática. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que entender aquí es lo siguiente. Cuando de repente yo estoy por la calle y viene un perro y me quiere morder, ¿qué hace mi corazón? Empieza a acelerarse por el susto, ¿no ves? ¿Ya? Y porque mi cerebro dice correr, tenés que correr, y los músculos tienen que empezar a agitarse, a contraerse. Para eso necesitan más oxígeno, entonces necesitan más sangre, y por eso el corazón pum, 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 aumenta la frecuencia, ¿no? Entonces, eso es una función simpática, ¿ya? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál sería la función parasimpática? Sería lo contrario. ¿Qué sería? Disminución. Esto significa menos, disminuye. Frecuencia cardíaca. ¿Ya? En este caso, ¿quién disminuye la frecuencia cardíaca? El nervio vago. ¿Ya? El nervio vago. Aquí le vamos a poner entre paréntesis nervio vago. ¿Ya? Por eso les decía, los pares craneales se encargan de la función parasimpática. Entonces mi corazón se acelera porque me asusté. ¿Qué sistema se activó? El simpático. ¿A través de quiénes? De los ganglios simpáticos, de la glándula simpática. Entonces hasta ahí estamos bien. Pero de repente, se relaja mi vejiga, se relaja mi intestino. ¿Ya? ¿Y aquí qué sería? Si aquí se relaja, ¿aquí qué va a pasar? Se contrae. ¿Ya? Se contrae. ¿Qué cosa? Vejiga, ¿no ves? Y aquí sería se contrae intestino. Intestino. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen mucho miedo? Hay personas que se orinan de miedo. Ahí está el dicho, ¿no ves? ¿Por qué se orina de miedo? Porque el simpático es un sistema que se activa como alarma, como huida. ¿Ya? De hecho, viene de griego simpático, tiene que ver como miedo, huida, escape. Y es por eso. Entonces que el simpático se encarga de reflejo de huida. Frecuencia cardíaca alta para correr. Se relaja la vejiga, se orinan. ¿Ya? Incluso los perros que tienen demasiado miedo, no sé si han visto alguna vez, se orinan los pobres perritos. ¿Por qué? Porque no es porque ellos quieran, voy a orinar, viene de malos, no. Se orina, ¿por qué? Porque automáticamente, autónomo, se activó la vejiga. ¿Ya? Por eso se orina. Ahora, esto es muy importante. Si nos damos cuenta, ya, por favor, porque hace calor. Sí. Ok, vamos a dejar esto. Ya. Ahora quiero que aprendan las siguientes reglas. ¿Ya? El parasimpático hace que todo se relaje. Todo se relaje. ¿Ya? Todo se relaje, excepto aquí. El parasimpático hace que todo se relaje, ¿ya? Todo se relaje, pero excepto ¿qué cosa? La vejiga, ¿ya? La vejiga no se relaja. Ahora, ¿cómo estarán las pupilas en la función parasimpática? ¿Qué creen? Las pupilas. Supongo que se contrae. A ver, si me dicen quién ayuda a que se contraigan las pupilas, ¿qué par craneal? Le aumento un punto acá directo. ¿Ah? Ya, ¿y cómo lo hace? Bien, bien. Una pregunta trampa. Todos ahí, ¿no? Tenés medio punto ya. ¿Cómo lo hace? La pupila. Gracias. Ah, la pupila. Dale lo que... Ya, ¿qué tipo de nervios, pero? ¿Qué tipo de nervios crees? ¿Podés controlar lo de la pupila? No, no es. Entonces sería... Fibra simpática. Ya, parasimpática. Ya. Entonces vamos a poner lo siguiente. Lo simpático hace que la pupila entonces
dilata pupilas. ¿Y esto qué sería? Contrae pupilas. Y aquí sería, contrae también intestino. Y aquí sería, relaja intestino. Ok, ahora esto también explica por qué cuando estamos con una persona que quizás nos gusta y nos ponemos nerviosos y de repente, o no nos ponemos nerviosos, pero estamos con una persona que nos gusta, se acelera el corazón. ¿Por qué? Porque se activó el simpático, pero de repente vemos que la pupila es tan grande y decimos, ah, eso es amor. Pero ¿qué está pasando en realidad? Se activó el simpático. Y el simpático está haciendo que aumente mi frecuencia. El simpático está haciendo que me dé ganas de orinar. El simpático está haciendo que se dilate mi pupila. Entonces, por eso cuando estamos cerca de una persona que nos gusta, es como que tenemos un poquito de miedo, adrenalina, incluso liberamos. Pero es decir, se activó el simpático y por eso se le ve las pupilas dilatadas. Cuando las personas consumen droga, también la frecuencia cardíaca estimula el sistema simpático de la droga. Por eso la frecuencia cardíaca está pum, 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 pum. Por eso las pupilas están así grandes, dilatadas, ¿no ves? ¿Por qué? ¿Qué está activando la droga? El sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces el simpático se encarga de estas funciones acá. Ahora, muchas personas que viven con estrés, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí lo siguiente. Miedo, ¿ya? El miedo activa el simpático. El estrés también activa el sistema nervioso simpático. La ansiedad también activa el sistema nervioso simpático. O sea, todas estas situaciones de acá que me hacen estimular activan el sistema nervioso simpático. Y eso explica por qué las personas estresadas son estreñidas. ¿Qué dice aquí? Relaja intestino. Y si mi intestino está relajado, quiere decir que no se va a contraer, no va a hacer peristalsis. Por lo tanto, eso se llama estreñimiento. Cuando el intestino no se mueve, está estreñido. Porque para sacar las heces tiene que moverse. Pero aquí está relajado, no le da la gana de moverse. Y de ahí viene la palabra estrés, estreñimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué está activado el sistema nervioso? Simpático. ¿Ya? Entonces hay muchas personas que tienen más activado este sistema nervioso simpático que este de acá. ¿Ya? Incluso conciliar el sueño les cuesta a estas personas de acá. Y hay un señor que era, no es naturista, o no me acuerdo qué era. No sé si lo ubican a Fran Suárez. Sí. Sí, ¿no es? Se ha hecho famoso de Metabolismo TV. Ese es un señor que estaba en la medicina alterna tradicional, pero él, su teoría era trabajar en las personas sobre esto, sistema nervioso simpático, parasimpático. A él le llamaba sistema nervioso relajado, sistema nervioso excitado, así lo llamaba él, para que las personas puedan entender mejor, pero en realidad se refiere a esto. ¿Ya? Este sería, ¿cuál sería? El relajado. El excitado, No, y el este excitado. sería Relajado. ¿Ya? Entonces Fran Suárez trabajaba sobre eso y era un tipo que mucha gente se ha curado con él, personas con cáncer habían salido del cáncer y lo mataron, ¿no? ¿Se acuerdan? No lo han visto, bueno, pero ¿han visto video, no ves? Sí. Agarraron y apareció muerto, supuestamente se suicidó y desde cuarto piso, quinto piso vivía, sexto piso, no sé, y apareció tirado como el cancerbero. Sí, ¿Y eso por qué creen que es? Sabía cosas. Ese tipo sabía cosas, ¿no? Bueno, ¿a quién no le conviene que las personas se curen? A las industrias farmacéuticas. Ah, no, ya vamos a pasar nada. Entonces tenemos que ser realistas nosotros, a pesar de que vamos a ser médicos, tenemos que aceptar que hay una logia más arriba que prácticamente controlan a los médicos. Ya, sí existe una logia, la logia farmacéutica, eso genera plata, ¿no? Se enriquecen ellos. Pero bueno, nosotros tenemos que intentar hacer las cosas bien, más lo posible. Para eso tenemos que estudiar, ¿no? Entonces estamos entendiendo simpático, estamos entendiendo parasimpático, entendemos sus funciones, entendemos cuál los activa, ¿no? Entendemos cuál los activa. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dibujar acá a la lengua. Ya, le voy a dibujar aquí a la lengua. Le dibujo aquí a la lengua. Ahí le dibujo la lengua, le dibujo la lengua igual. Y yo voy a decir que de aquí a aquí se le denomina 3/4 anterior de la lengua. Y que de aquí a acá se le denomina el cuarto posterior de la lengua. Ya, ahí se ve, ¿no? Cuarto posterior de la lengua, de aquí a ahí, y 3/4 anterior, ahí. Voy a bajar. Ahí.
Ahora nosotros necesitamos hacer inervar a esa lengua porque aparte lo preguntan mucho en los exámenes. Ya lo preguntan mucho en los exámenes. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Nervio facial, ¿cierto? Entonces yo voy a poner aquí nervio facial. Ahora, este nervio facial, ¿cuándo hace? ¿Por dónde se mete? Nace en la base del cráneo, ¿no ves? ¿Y qué hace? Por el agujero estilomastoideo. ¿Ya? Entonces, no es por el estilomastoideo, por ahí sale, pero ¿por dónde ingresa antes? Por el conducto auditivo interno, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar el conducto auditivo interno aquí. El conducto auditivo interno tiene una barra que se llama barra, es un tejido fibroso, ¿ya? Es como una membrana que se llama barra de Willis. ¿Ya? Y tiene otra barra que es así, está en forma transversal, por lo tanto se va a llamar barra transversal. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, se formó un hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá. ¿Ya? Esto es anterior y este es posterior. El nervio vestibular tiene dos ramos, nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior. Se mete por acá y se mete por acá. ¿Ya? Ahora, el nervio facial se mete por aquí. ¿Ya? El nervio facial. Y por aquí, ¿quién se metería? El nervio coclear. ¿Ya? El nervio coclear. Entonces, si bien todos se meten por el conducto auditivo interno que está en la cara posterior superior del peñasco temporal, ¿no ves? Se meten por ahí, pero lo hacen en diferentes maneras. Gracias a que existe un tejido fibroso, una barra de Willis, se denomina, que está en forma vertical, y la barra transversal, ¿ya? Que está en forma transversal. Y se forman 4 agujeros, ¿ya? Este agujero es agujero postero superior. Este es postero inferior. Antero superior y antero inferior. Entonces, si le pregunta qué pasa por el agujero antero inferior del conducto auditivo interno, ya saben. Estamos viendo qué más pasa por ahí. Y aquí, aparte del nervio facial, pasa la arteria laberíntica también y el nervio intermediario de Reiser. ¿Ya? Con eso ya completamos. Entonces, estamos en el nervio facial, estamos que se metió por este conducto auditivo interno. Se metió, se entró. ¿Por dónde? Por acá. Una vez se entra, al entrarse, es como decirles, miren, aquí hay un agujero. Y cuando entra el nervio facial se encuentra con un conducto. Ya, claro, el agujero aquí, entra el nervio facial y se encuentra con el conducto. Y lo mismo pasa acá, solo que aquí yo lo voy a dibujar el conducto así. Ya, lo voy a dibujar así. Este vendría a ser el conducto. Viene por acá, hace un codo por acá, y después viene por acá. ¿Ya? Ahora quiero que miren lo siguiente, para que me entiendan bien. Este se llama conducto facial. ¿Dónde está ese conducto facial? Estamos hablando de conducto auditivo interno. ¿Dónde está ese agujero? Agujero auditivo interno, mejor dicho. Está en el hueso. Entonces, ¿dónde va a estar este conducto que es continuación del agujero? En el hueso temporal, en el espesor del hueso temporal. Ahí está este conducto facial, o conducto de Falopio también le suelen llamar. ¿Ya? Entonces, este conducto facial o conducto de Falopio tiene 3 porciones. Tiene una porción, esta de aquí a aquí es la porción timpánica, porción laberíntica. De aquí a acá es la porción timpánica. Y cuando está por apófisis mastoide se llama esta porción de aquí a acá porción mastoidea. ¿Ya? Porción mastoidea. Entonces hasta ahí estamos bien. Tenemos entonces el agujero y que dentro del agujero el conducto. Y que el conducto tiene 3 porciones, laberíntica, timpánica y mastoidea. No lo hemos perdido hasta ahí. ¿Por qué? Porque el nervio va a entrar por aquí, pum, 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 entra el conducto y discurre así. ¿Ya? Discurre así. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Pero se dan cuenta que este conducto hace como que un doblamiento aquí a este nivel, se empieza a volar así. Se está yendo así y pum, se empieza a volar. Cuando pum, se empieza a volar, es decir, acá se forma un ganglio nervioso. Acá. ¿Alguien sabe cómo se llama este ganglio? Se llama ganglio geniculado. Se llama ganglio geniculado. ¿Y para qué nos sirve saber esto medio tecnicito que le estoy explicando? Nos sirve para saber lo siguiente. Vamos a aprender ahorita cómo se está inervado las glándulas salivales, pero lo vamos a aprender bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. De aquí van a hacer un nervio, ¿ya? Que a este nervio se denomina, lo voy a hacer así. Se denomina nervio petroso
petroso mayor. ¿Ya? Nervio petroso mayor. Así se llama. Ahora, este nervio petroso mayor se va a unir con otro nervio, que lo voy a hacer azul. Viene y se une con otro nervio, acá, a este nivel, vienen y se unen aquí. ¿Ya? Que este nervio se llama nervio petroso profundo. ¿Y de qué será rama este nervio petroso profundo? Del plexo carotídeo interno. ¿Ya? Pero ¿qué me va a formar? ¿Cuál es la importancia? Que cuando se une este nervio petroso profundo con el nervio petroso mayor, me forma otro nervio. A este nervio se le denomina nervio vidiano. O del conducto pterigoideo. ¿Ya? Pterigoideo. Ahí está. Nervio vidiano del conducto pterigoideo. ¿Se acuerdan qué pasaba por el agujero lancerum o rasgado anterior? Se han olvidado. Pasa el nervio vidiano, la arteria carótida interna y... Ya. La arteria carótida interna pasa por encima de ese agujero rasgado anterior o lancerum, ¿ya? Y se dirige hacia allá. Pero a cambio el nervio vidiano, que estamos viendo acá, el nervio vidiano este de acá, atraviesa el agujero rasgado anterior o lancerum, lo atraviesa, es el único que lo atraviesa. Ya, la carótida no la atraviesa, pero sí pasa encimita de ahí. Entonces, este nervio de acá, nervio vidiano o del conducto pterigoideo, atraviesa el agujero rasgado anterior del lancerum, no se van a olvidar eso, ¿no? Bueno, ¿qué más hace este nervio de acá? Que ya sabemos cómo se forma. ¿Qué más hace? Una pregunta. ¿Sí? ¿El nervio rasgado anterior y el conducto pterigoideo son los mismos? ¿Agujero rasgado anterior y conducto pterigoideo? Ajá. No, no son los mismos. Entonces ese es otro nervio. Nervio del conducto pterigoideo, no, es el mismo. El nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo son los mismos nervios. Ah, es el nombre. Es el nombre nomás. Ah, ya. ¿Ya? Son el mismo nervio, pero tiene, o sea, son el mismo nervio y tienen el mismo nombre. El nervio vidiano es lo mismo que decir nervio del conducto pterigoideo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hace este nervio? ¿Cuál era este nervio? Vidiano. ¿Ya? Nervio vidiano o del conducto pterigoideo. Agarra y se mete, se va metiendo a la fosa pterigopalatina, ¿ya? Y se encuentra con otro ganglio, que se llama ganglio pterigopalatino o de Meckel. Ganglio pterigopalatino o de Meckel. Entonces agarramos y decimos, bueno, esto va a venir aquí, va a llegar ahí. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Pero de este ganglio pterigopalatino o de Meckel le va a mandar ramas. Aquí miren, le va a salir unas ramas que se van a dirigir, ramas para la glándula lagrimal. Y aquí va a salir unas ramas que se llaman ramas nasales. ¿Ya? Ramas nasales. Entonces, vamos de nuevo. ¿Ya? Tenemos nuestro agujero auditivo interno, ¿lo ves? Que se mete por ahí y da lugar a que entre por el conducto facial o conducto falopio. Entonces entra mi nervio facial por el agujero, entra por el conducto falopio, viene hacia este trayecto y sale por aquí. Cuando sale por aquí, porque hay un agujero acá que se denomina agujero estilo. Aquí está la apófisis estiloideo y aquí está el agujero estilo mastoideo. ¿Ya? Entonces, si le pregunta por dónde emerge el nervio facial hacia la superficie, va a ser por el agujero estilo mastoideo. ¿Ya? Entonces va a venir, va a salir por aquí y ya está por acá, por la cara casi, ¿no ven? El agujero estilo mastoideo está por ahí. Entonces, ahora, en el trayecto del nervio facial dijimos que se engruesa un poquito y se vuelve un ganglio, una parte del nervio facial. A ese ganglio se le denomina ganglio geniculado. De este ganglio geniculado van a ser un nervio que se llama nervio petroso profundo, que es este de acá. Este nervio petroso profundo se encuentra con el nervio petroso, no, era el nervio petroso mayor, ¿no? Se encuentra con el nervio petroso profundo, se unen y forman ¿qué nervio? Vidiano, ¿ya? El nervio vidiano va hacia la fosa pterigopalatina y se encuentra con ¿qué ganglio? Pterigopalatino, ¿ya? O también se llama de Meckel, ganglio de Meckel. Ahora, este ganglio de Meckel, ¿qué es lo que hace? Envía unas ramas hacia la glándula lagrimal y envía unas ramas hacia la cavidad nasal. ¿Ya? ¿Y para qué creen que le envía ramas a la glándula lagrimal?
El nervio facial tiene una función sensitiva, ¿qué más? Motora, ¿qué más? Parasimpática, ¿qué más? Sensorial. Sabemos la diferencia entre sensorial y sensitivo, no es lo mismo, ¿no? Lo hemos visto en el video. Entonces, a mí me interesa ahorita esto que le estoy explicando, me interesa por esto de acá, ¿ya? Mi glándula lagrimal tiene que secretar lágrimas, ¿ya? Tiene que secretar lágrimas. Entonces, ¿quién es el que hace que secrete lágrimas? El nervio facial. ¿Y cómo llega el nervio facial a la glándula lagrimal? Mediante este ganglio, le envían ramas a la glándula lagrimal. De esta manera estamos inervando aquí a la glándula lagrimal, pero no le estamos inervando sensitivamente, motoramente, no, le estamos inervando su función parasimpática, es decir, su función para que secrete lágrimas, para que lloremos, ¿ya? Para que lloremos. Entonces, ya entendemos cómo la glándula lagrimal secreta lágrimas, pero nosotros también secretamos moco. Si se me entra una bacteria, un bichito, parásito, partícula, mi célula, el epitelio de acá, mi nariz, entra en mi nariz, dice, pucha, a ese hay que agarrarlo. Y empieza a secretar moco. Para agarrarlo es un mecanismo de defensa del moco. Mocoso porque lo estamos defendiendo, ¿no? Entonces, ese moco sirve para eso. Pero ¿quién da la orden para secretar moco? ¿Para que esas células epiteliales secreten moco? Estos ramos nasales de acá. Entonces secretamos moco gracias a estos ramos nasales de acá que vienen del ganglio de Meckel. El ganglio de Meckel hizo sinapsis ¿con quién? Con el nervio lidiano. Y el nervio lidiano se formó por el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor. Y esto vinieron del ganglio geniculado. Y esto viene del facial. O sea, todo se correlaciona. Y ahora hemos entendido todo. Nos costó desenvolvernos un poquito, pero ahora ya todo fluye, ¿no? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta de eso? Ya. Hay una mnemotecnia para las ramas del nervio vago, las ramas colaterales. En realidad no preguntan tanto las ramas colaterales, ya, pero se les voy a poner. En el examen no preguntan tanto eso. Sí les pueden preguntar por quién está inervado la glándula lagrimal. Ustedes van a poner ¿qué nervio? Facial. ¿Ya? Facial. Pero ahora si les preguntan sensitivamente por quién está inervado la glándula lagrimal, ¿qué pondrían? Es decir, que si la golpean y duele. Trigémino. ¿Cierto? Trigémino da la inervación a todo esto, incluso a la glándula lagrimal igual. Pero si hablamos de la función secretora, es el facial. ¿Ya? El facial. Entonces, si el facial tiene función parasimpática, la glándula lagrimal tiene que tener función simpática también. ¿Y quién se la da? La cadena ganglionar simpática. ¿Ya? Entonces ya entendemos toda su inervación parasimpática, sensitiva y demás de la glándula lagrimal. Parasimpática, nervio facial, simpática, la cadena ganglionar. Entonces, la simpática hace que ya no se secrete lágrima, la parasimpática hace que se secrete lágrima, ¿no? Ahora, si yo les pregunto, la glándula submaxilar o submandibular y sublingual, ¿por quién está inervado? ¿Qué dirían ustedes? B3. La función parasimpática también lo hace el nervio facial, ¿ya? También lo hace el nervio facial. El nervio facial, cuando nace, tiene un núcleo que se llama núcleo salivar superior, ¿ya? Y de ese núcleo de ese núcleo salen unas fibras que se meten al nervio facial, y ese nervio facial manda esas fibras a lo que son las glándulas submandibular y a las sublinguales, y de esa manera inerva su función parasimpática, ¿ya? Inerva su función parasimpática. Ahora vamos a hacer inervar la lengua. Era que aquí ya no me quedó lengua. Ya. Vamos a hacer otra lengua acá. ¿Alguien sabe el nervio cuerda del tímpano? ¿No? Se lo pregunté ahí, ¿no? ¿O no? El pánico de Jake Thompson. Ya. Miremos lo siguiente, entonces, a ver, aquí voy a hacer la lengua. Hago la lengua aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora, el nervio lingual que les pregunté, ¿rama de quién era? Del B3, del trigémino, ¿no? sí. Del trigémino. Entonces voy a poner aquí nervio lingual trigémino. Lingual trigémino. Pero ahora
¿Alguien sabe de quién proviene la rama nervio cuerda del tímpano? Del facial, ya, del facial también. Eso anótenlo. Nervio cuerda del tímpano facial y resáltenlo. Ya, y resáltenlo. ¿Por qué? Porque este nervio cuerda del tímpano, le voy a poner nervio cuerda del tímpano, que proviene del facial, del nervio facial, ¿ya? Que proviene, es rama colateral del nervio facial. ¿Saben qué es lo que hace este nervio cuerda del tímpano? Agarra y se une, aquí miren, se une con el nervio lingual, se une, ¿ya? Es decir, se mete por aquí y ya está adentro. Y también va a llegar a la lengua. Pero des en cuenta que si nosotros agarramos el cadáver y miramos el nervio cuerda del tímpano, no está llegando a la lengua. ¿No? Yo no lo voy a ver que llega a la lengua. Pero por la teoría yo sé que él se mete al nervio lingual y lo utiliza para recién poder llegar a la lengua. ¿Ya? Entonces hacemos lo siguiente. Si le preguntan, esto dijimos que eran los 3/4 anteriores de la lengua, ¿no? Si le preguntan, ¿cómo está inervada los 3/4 de la lengua sensorialmente? ¿A qué se refiere sensorialmente? ¿Su función sensorial? Los sentidos, ya, los sentidos. Sensitivamente, cuando me pellizca, me duele, siento calor, temperatura, etc. Pero cuando hablamos sensorial es algo especial, como los sentidos. En este caso estamos hablando de qué sentido? El gusto, ¿ya? Entonces, si le preguntan quién inerva o quién le da el gusto a la lengua en los 3/4 anteriores, vamos a responder el nervio facial. ¿Ya? El nervio facial. Aquí está. Nervio facial. Y uno dirá, pero si el nervio facial a través del nervio cuerda del tímpano no llega a la lengua, ¿pero qué es lo que pasó? Se metió el nervio lingual, lo utilizó y ahí llegó. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Entonces de esa manera lo inerva la lengua. Pero ahora si yo les pregunto, miren que este nervio lingual también tiene su propia fibra que van a llegar a inervar a la lengua. ¿Pero qué inervación le va a dar? No. El trigémino, nervio lingual, ¿no? Sensitiva. Sensitiva, excelente. Entonces la función sensitiva de la lengua, de los 3/4 de la lengua, esto está dada por el trigémino, específicamente el nervio lingual. ¿Ya? Específicamente el nervio lingual. Ahora entendemos la función sensorial, es decir, para que yo sienta salado, dulce, amargo, como ustedes quieran, nervio facial. Si me muerdo la lengua, ¿qué nervio me va a hacer saber que me mordí la lengua? El trigémino. ¿Ya? El trigémino. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, nosotros hablamos del 3/4 anterior de la lengua, pero me falta verificar el 3/4, el 1/4 posterior. 1/4 posterior. ¿Ya? Entonces yo voy a decir aquí lo siguiente: el 1/4 posterior, lo sensitivo y lo sensorial me lo da el nervio. ¿Sabe quién? ¿A quién? ¿Alguien sabe? El nervio vago y el nervio glosofaringio. Ya, entonces voy a cerrar esto de acá. Voy a poner aquí nervio glosofaringio, faringio y nervio vago. Es decir, que en la parte de atrás, el que pedí que me comí, estoy sintiéndolo, pero ya está en la parte posterior de la lengua. ¿Quién está captando el sabor? Nervio glosofaringio y nervio vago. Ya, ella está captando el sabor ahí atrás. Adelante, ¿quién lo captaba? El facial. ¿Lo ves? Entonces hasta ahí estamos entendiendo bien. Y si agarra y me sale una ampolla, porque muchas veces las ampollas salen en los labios, en la lengua, pero si me sale una ampolla aquí atrás y me duele mucho, ¿quién está captando el dolor? ¿Qué nervio? El facial. Acá atrás. Atrás. El vago y el glosofaringio, porque yo les estoy diciendo que esta parte posterior de la lengua está inervado sensitivamente y sensorialmente por un nervio vago y glosofaringio. ¿Ya? Entonces si me sale una ampolla acá, el que está captando el dolor en el cuarto posterior es vago y glosofaringio. ¿Ya? Eso no se va a olvidar. El que está sintiendo el sabor del que pedís aquí atrás, ¿quién es? El vago y glosofaringio. Pero aquí adelante es diferente. Entonces, la lengua, que es un órgano músculo membranoso formado por 17 músculos, es decir, hay músculos, y los músculos tienen que ser inervados para poder moverse. ¿Quién inerva los músculos de la lengua entonces? El hipogloso. Hipogloso, ¿ya? El nervio hipogloso. Entonces aquí viene un nervio y se empieza a ramificar a todos los músculos, que este debería ser el nervio hipogloso.
Entonces hagamos una conclusión. ¿Ya? ¿Cuántos nervios habían llegado, pares craneales habían llegado a la lengua? Miren. Nervio facial, 1. Trigémino, 2. Glosofaringio, 3. Vago, 4. Hipogloso, 5. O sea, de los 12 pares craneales, 5 están llegándome a la lengua. Y están haciendo cosas muy distintas los 5. ¿No ven? Cada uno hace cositas. Entonces, de esa manera mi lengua está inervada. ¿Ya? De esa manera mi lengua está inervada. ¿Y motora? Motoramente vendría a ser el nervio hipogloso. 2. ¿Ya? Motor. Por eso digo que inerva los músculos y los músculos para moverse, ¿no? Motoramente. ¿Ya? Entonces ya tenemos la lengua bien inervada. Ahora sí hemos entendido bien los pares craneales. Pero para terminar esto, este nervio glosofaringio y vago me van a formar un plexo, ¿ya? Es decir, este nervio glosofaringio da una rama, este nervio vago da otra rama, y aquí se forma un montón de nervios que se dirigen hacia la faringe. Aquí va a estar la faringe, y estos nervios vienen acá a la faringe. ¿Cómo se va a llamar ese montón de nervios? Plexo. Se llama plexo faringio, ¿ya? Plexo faringio. Entonces, si les preguntan cómo está inervada la faringe, toda la faringe, ¿cómo está inervada? Está inervada por el plexo faringio, que se forma por la unión del nervio vago y del nervio glosofaringio. Ya está. ¿Ya? Así de simple. Entonces, sabemos la inervación de la faringe, sabemos la inervación de la lengua, prácticamente sabemos la inervación del globo ocular, sabemos cuál es el nervio que hace que la pupila se contraiga y quién es el que hace que se relaje. ¿Quién es el que hace que se relaje? El parasimpático. Ya. La glándula lagrimal, para que secrete lágrima, ¿quién? El facial. Y ya lo hemos visto cómo lo hace. ¿Ya? ¿Y quién inerva a las glándulas sublinguales y submandibulares? Facial. ¿Ya? La función secretora facial. Sensitivamente, trigémino. ¿Ya? Tenemos una glándula salival que está acá. ¿Cómo se llama? Grande. Aquí. Parótida, ya, la parótida. Ahora, esa parótida no está inervada por el facial, no está inervada por el trigémino como tal. ¿Por quién estará inervado? Ya es pregunta de examen, está inervado por el nervio glosofaringeo, ya, por el nervio glosofaringeo, a través del nervio auriculotemporal, ya, que ese es rama del trigémino. Pero con que sepan que está inervado por el glosofaringeo, perfecto. Ahora, ustedes han de haber escuchado alguna vez de papera. ¿Han escuchado papera? ¿Qué es la papera? Inflamación de la glándula parótida. Papera, parotiditis, papera. Entonces eso se hace así, se inflama grande, ¿no ves? Y duele. O a alguien no le ha dolido. Incomoda y molesta, ¿no ves? Y a algunas personas sí le llega a doler, a algunas personas incluso le causa esterilidad, porque ese es un virus de la parotiditis se llama. Puede agarrar y migrar hacia los testículos, ¿ya? Normalmente no duele tanto, pero sí causa incomodidad. Pero cuando duele es porque está comprimiendo demasiado, ¿ya? Entonces, ¿quién se está encargando de hacerme sentir ese dolor acá? Nervio trigémino. El que da la sensibilidad a toda esta región de acá es el trigémino, incluso a la glándula parótida. Pero si hablamos de la inervación parasimpática, la parótida es decir, para que secrete saliva, ¿quién sería? Los glosofaringios, ¿ya? Entonces esas cosas bien apartadas, bien diferentes. Y son cosas que la mayoría de los estudiantes, y se lo digo yo porque igual yo he sido estudiante, no comprenden bien qué es parasimpático, simpático, de dónde viene esa función, se chipan. Y es un poquito como que chipante, pero si nosotros lo volvemos a repasar, vamos a llegar bien y vamos a saber bien la inervación como lo estamos viendo ahorita. ¿Sí? El parasimpático es el que relaja. O el Sí. que excita. Y al relajarse se contrae. Es que dijo que contrae. El simpático es el que relaja excepto al corazón, que lo estimula, ¿no ves? Simpático relaja todo, por eso se relaja la vejiga y te orinas de miedo, ¿no ves? Se relaja la pupila, es decir, se dilatan los ojos. Entonces, simpático es el que relaja todo excepto el corazón, que lo estimula. ¿Y el simpático? El simpático, por eso es el simpático. Ah, el simpático. Ya.
Yo les voy a mandar una mnemotecnia para las ramas colaterales del nervio facial, que simplemente es mirar las ramas colaterales y aprenderse la mnemotecnia y ya está, se aprende rápido uno. Uno es Pepe, subirte al estribo y darle cuerda al nemogástrico, otra es Gardel, con eso ya tenemos las ramas colaterales del nervio facial listas. ¿Ya? Después en la rama del glosofaringeo hay una mnemotecnia que se llama Jacobo toca dos estilos en fa, y ya tenemos igual todas las ramas colaterales del glosofaringeo, así de fácil, ¿ya? Con mnemotecnia se hace fácil. Se la voy a mandar para que ustedes las vean y le voy a mandar con nombre y todo la mnemotecnia. De esa manera no estamos perdiendo tiempo en nombrar uno por uno y ya ustedes lo memorizan. Pero ya hemos entendido lo más importante de cada nervio, ¿no? El nervio accesorio, para terminar el nervio accesorio, para terminar pares craneales, inervaba al músculo, el mastoideo y al músculo trapecio, ¿no? Lo que les teoría. Ya eso no podemos olvidar, es típica pregunta de examen. Dos musculitos que hay que memorizar ahí, nada más. ¿Ya? El mastoideo atraviesa la parótida. Ya algunos dicen que no la atraviesa porque ahí primero se formó el nervio facial y después la parótida, pero ya no importa, la cosa es que pasa por la parótida. Esta es la parótida y el nervio facial agarra y da sus ramas terminales ahí. Ya. ¿Cuáles son sus ramas terminales del facial? Por un punto del examen acá. No, esa es la arteria facial. Del nervio facial, ¿no? Frontal, nasal, ¿no? Las ramas terminales del nervio facial, porque medio por agujero estilo mastoideo atraviesa la glándula parótida. Una vez la atraviesa la glándula parótida, miren, la atravesó, da sus ramas terminales. Pero ¿cuáles son sus ramas terminales? Una que va para arriba, otra que va para abajo. La que va para arriba se llama cérvico, ¿o qué se llama? Témporo facial. Rama témporo facial. Y la que va para abajo se llama cérvico facial. ¿Ya? Cérvico facial. ¿Y hacia dónde se dirigen estas ramas? ¿Qué inerva aquí el músculo facial? No se ve. Los músculos faciales. Ya el nervio facial inerva los músculos faciales. Este nervio temporofacial se va a empezar a ramificar por acá, es decir, por acá, por acá, ¿ya? A cambio, estas ramas cérvico-facial se empiezan a ramificar por la parte de abajo, ¿ya? Entonces los músculos de arriba faciales están inervados por las ramas temporofacial. Los músculos de aquí abajo están inervados por los cérvico-faciales, ¿ya? Entonces de esa manera ahora sí concluimos con facilidad. Por ejemplo, si yo agarro y me rasco aquí, me jalo, no entiendo nada, ¿qué parte craneal será el afectado? El facial. Sensitivamente, me estoy rascando, me estoy sonchando y no siento nada. Trigémino. Ya es el trigémino porque me da la sensibilidad. Pero ahora si no puedo mover esto, ¿qué parte craneal? Ahí sí es facial. Ahí sí es facial. Ya entonces eso bien claro. Sí. Vamos a traer el